Hola, buenos días a todos. Vamos a ver la última tutoría de la evaluación, esta tercera evaluación de lengua del nivel 1. Y como sabéis, este fin de semana tenemos el examen de la evaluación. Pero bueno, antes de él vamos a ver un poquito cómo se desarrolla el comentario de texto y sobre todo qué pasos hay que dar para hacerlo bien. Ya sabéis que en los exámenes no vais a tener que hacer un comentario al uso, como los que vienen aquí en los ejemplos, sino que va a ser, bueno, se os va a dar uno o varios textos y vais a tener que responder algunas preguntas sobre, por ejemplo, el tema del texto, su contenido, cómo se divide, la forma, si está escrito en prosa, en verso y medir pues tanto los versos como valorar la rima y demás. También se os va a pedir una opinión personal, en fin, se os van a pedir algunos de los pasos que vemos en este tema, ¿vale? No todos, ni tampoco en el orden que se os da aquí, pero bueno, tenemos que saber hacer cada uno de ellos para saber responder a las preguntas. El primer paso, como siempre, aunque parezca una obviedad, es leerlo. O sea, leer el texto atentamente varias veces, las que sea necesario. Además, os decimos aquí que suelen ser fragmentos de textos, no son demasiado extensos, por lo que podemos entretenernos en leerlos varias veces. Localizaremos en ellos las palabras que no entendamos o que no sepamos su significado y, bueno, las preguntaremos al profesor o las buscaremos en el diccionario, ¿vale? En el caso del examen es más sencillo preguntarle al profesor en el caso de que haya alguna palabra cuyo significado no aparezca en el texto. Normalmente si son palabras muy complejas os aparecerá el significado después del texto, ¿vale? Debajo. Vamos a ver el siguiente paso, que sería organizar el texto. Aunque no nos lo pidan, tenemos que, bueno, observar si el texto está escrito en líneas y párrafos, es decir, si está en prosa, o si está escrito en forma de versos y estrofas, es decir, en poesía. Es conveniente enumerar cada línea o verso para así poder estructurarlo en nuestro comentario y para así referirnos a él más fácilmente. Por ejemplo, si vemos algo, una comparación, si nos están pidiendo comparaciones en las preguntas, pues podemos decir rápidamente, existe una comparación en tal línea o en tal verso, ¿vale? Nos fijaremos, como os decimos aquí, en la estructura del texto, cuántas líneas tiene, cuántos párrafos, las estrofas, qué tipo de composición. Aún, como vemos, no redactaremos nada. Anotaremos sobre el texto lo que necesitemos o en papel en borrador, pero aún no hemos empezado a redactar. Bueno, también tenemos que saber localizar el tipo de texto de autor y la época. En el comentario siempre se os va a decir el autor y la obra a la que pertenece. A veces incluso se os va a indicar la época literaria. Como sabemos el autor, pues lo vamos a mencionar. Tenemos que decir, aunque sea una obviedad, tenemos que decir este texto de tal autor que es perteneciente a tal obra. Y ya comentaremos lo que sepamos de ambos, ¿vale? Hablaremos de lo estudiado y haremos una introducción al comentario. Hay que decir también qué tipo de texto es literario, periodístico, científico, jurídico, etcétera, ¿vale? Aquí os hablamos en la página 164 de la delimitación del género épico, lírico, dramático, didáctico, etcétera, porque también es interesante que sepáis y que conozcáis esas divisiones, que ya las hemos dado en el temario, pero os las recordamos, ¿vale? Hola, buenos días. Bien, también hay que hablar sobre la idea, es decir, la idea que la tenemos en la página 168, en 2 o 3 renglones tenemos que concretar la idea o el tema central del texto, lo que el autor quiere decir, sin detalles ni ideas secundarias, sino lo principal del texto. Una vez determinado ese tema, podemos reflexionar sobre él, pero tampoco extendernos mucho, solo comentarlo ligeramente, ¿vale? Bien. La composición del texto. Como os hemos dicho antes, hay que dividir el texto en bloques de contenido, explicando lo que el autor dice en cada bloque. Bueno, esto es si nos lo piden. Si no nos lo piden, evidentemente, pues no lo vamos a hacer, ¿vale? Si nos lo pidieran en el texto, lo haríamos. ¿Cómo se dice lo que se nos dice? Vale, esto se refiere a la forma, o sea, hay que señalar las características formales del texto, prosa, verso, etcétera, y el punto de vista utilizado, si es objetivo o subjetivo. Nos fijaremos en los recursos estilísticos que hemos estudiado y pondremos ejemplos sacados del texto, ¿vale? Además realizaremos una reflexión sobre el estilo, algo general, sobre el lenguaje, la variedad de vocabulario, etcétera. Por último, vamos a ver una impresión personal. O sea, es la hora de realizar la valoración personal sobre el texto. No es solo decir si te gusta o no, sino llegar a tener pues una reflexión un poco más profunda acerca de cómo nos llega el texto, de en qué medida el autor creemos lo que nos dice o nos convence, los argumentos que expresa si son lógicos o no, etc.
En este punto hay que tratar de ser críticos, porque en este punto es donde se demuestra un poco esa madurez que también se pide en esta etapa educativa. Entonces hay que ser críticos y comentar el texto desde nuestro punto de vista, pero siempre justificándolo, no decir, me gusta el texto porque sí. No, siempre hay que argumentar todo lo que critiquemos, ¿no? En el buen sentido. Bueno, pues con esto, con estas indicaciones y con lo que tenemos en este tema 6 dedicado al comentario de texto, creo que os podéis hacer una idea muy aproximada de cómo tenéis que responder. Además, os vienen una serie de comentarios, hasta 7, en el que se os ejemplifica cómo se hace. Nos viene fenomenal, sobre todo para el tema de medir la rima, de localizar el tema del texto. Sobre todo para eso os viene fenomenal. Así que bueno, os recomiendo que los leáis detenidamente y los practiquéis, intentéis hacerlos vosotros. Y bueno, pues con esto ya hemos terminado la tercera evaluación, la última de este curso, y solo os queda repasar y revisar lo estudiado. Como os decía, este fin de semana tenemos el examen final de la tercera evaluación, por lo que os recomiendo que si no podéis venir a hacerlo, que sería lo ideal, pues por lo menos lo descarguéis del campus una vez pasado el examen, ¿vale? Bueno, pues con esto hemos terminado, espero que os haya servido de ayuda y muchas gracias. Hola, soy los sistemas